Hola a todos. A continuación les daremos una breve explicación de lo que consiste el método de burbuja. El método de burbuja es un sencillo algoritmo de ordenamiento. Funciona revisando cada elemento del arreglo que va a ser ordenado, y compararlo con el siguiente elemento, intercambiándolos de posición. Si está en el orden equivocado, es decir, el siguiente es mayor al anterior, es necesario revisar varias veces todo el arreglo hasta que no necesite más intercambios, lo cual significa que el arreglo está ordenado. También es conocido como el método de intercambio directo, ya que solo usa comparaciones para operar elementos, siendo así un algoritmo de comparación sencillo de implementar. Se denomina burbuja debido a que sus valores más pequeños burbujean gradualmente a la cima o parte superior del arreglo de modo similar a como suman las burbujas en el agua, mientras que los valores mayores se unen en la parte inferior del arreglo. Bueno, ahora les vamos a explicar el proyecto de la burbuja, pero usando objetos. Para eso vamos a tener tres clases. Nuestra primera clase va a ser la de persona. Nosotros le pusimos persona porque va a ser nuestro objeto. Va a tener tres atributos: string nombre, string apellido y int peso. Vamos a poner nuestro constructor, vamos a meter los parámetros del nombre, apellido y el peso. Y abajo vamos a guardarlos. Bien, ahora vamos a crear la clase main, es decir, el método. Este nos va a servir para anexarle valores de tipo persona a nuestro arreglo. Creamos primero nuestro arreglo, pero usando objetos. Vamos a poner el nombre de la clase, que es persona, nuestro arreglo, el nombre de nuestro arreglo, y lo vamos a inicializar con un tamaño de 5. Después vamos a guardar a una persona en cada posición. Aquí ya pusimos a nuestras 5 personas. Le pusimos sus atributos: nombre, apellido y su peso. Ya teniendo esto, vamos a hacer otra clase que sea arreglo. Bueno, nosotros le pusimos arreglo. En este vamos a tener el método de la burbuja. Creamos un método, no va a regresar nada, solo va a realizar el ordenamiento de nuestros datos. Como estamos utilizando objetos, vamos a otra vez a nuestra clase persona, y nuestro objeto ahora va a ser un arreglo de tamaño vacío. A este arreglo de tamaño vacío es el que va a recibir del método main. Después creamos otra vez nuestro objeto persona, pero con arreglo del mismo tamaño que en el método main. Vamos a usar un for para ir guardando en cada posición lo del arreglo, es decir, pasar el arreglo que está entrando a nuestro nuevo arreglo para poder ejecutarlo. Vamos a declarar dos variables que nos van a servir durante el método burbuja. Va a ser int i y int j. Vamos a hacer otro objeto de la clase persona, pero se va a llamar auxiliar. Este nos va a servir para ir modificando las posiciones de nuestros valores. Para esto nosotros vamos a usar la comparación del peso, porque como son objetos no podemos comparar todo lo que tiene el arreglo. Entonces solo vamos a tomar el atributo peso. Muy bien, en este for nos va a servir para ir recorriendo el arreglo, pero lo va a realizar solo cuando este de acá ya termine de recorrer. Este nos va a servir para recorrer cada posición, es decir, tomamos una posición y la comparamos con las demás, y así hasta que terminemos de recorrerlo. Ya que terminamos, se va a ir de nuevo a este for y este es el que va a incrementar. Los dos los vamos a hacer con la condición de que nuestra variable sea menor a nuestro tamaño del objeto, del arreglo, menos 1. Lo mismo, porque lo van a hacer las mismas veces. Después vamos a entrar a nuestra condición if. Este nos va a servir para ir ordenándolo. Es decir, si nuestro arreglo en la posición y tomamos el peso, y si este peso es mayor a este, vamos a entrar. Tomamos los primeros valores, que son 54 y 70. Muy bien, entonces, si tenemos a en la posición como iniciamos, tenemos a 0.
tomamos su peso que es 54, es mayor a 70, como no es mayor, se sale y solo nos los va a agregar a nuestro arreglo, es decir, aquí nos pone toda la persona. En la posición que tenemos, usamos otro for para que sea en la posición 0, su nombre de la persona, el apellido y su peso, que va a ser en este caso el menor. Después tenemos, como ese ya está posicionado, cambiamos la i y ahora la i va a valer 1. Si mi i, que vale 1, vale 70, y mi i ahora va a ser 1 más 1, 2. En la posición 2 es 60, entonces 70 es mayor a 60, entonces entra y mi auxiliar va a guardar a 60, es decir, al menor. Después, como este ya queda vacío, aquí vamos a guardar nuestro valor anterior, es decir, el mayor. Guardaríamos en este caso 70. Y igual lo podemos cambiar y ahora en ese guardamos el del auxiliar, que fue el menor. Entonces ahora nos va a quedar en un orden de 54, 60, 70, 68 y 40. Ese lo quitas, lo último, ¿qué dije? Bueno, ya que hicimos eso, lo va a guardar igual, lo va a seguir guardando en nuestro arreglo. Ahora seguimos. Como i va a ser igual a 2, entonces mi i en la posición 2 va a valer 70, y mi i en la posición 3 va a valer 68. 70 es mayor a 68, sí. Entonces aquí vamos a poner el valor, que va a ser 68. Como ya va a quedar modificado, podemos moverle aquí y le metemos ahora nuestro valor en la posición que tenemos, que es la 2, que va a valer 70. Y al final vamos a poner otra vez, en esta posición vamos a poner el menor, que va a ser 68. Después va a comparar a i en la posición 3, y entonces 3 es menor a 4, sí, entonces entra. Y comparamos nuestro peso en la posición 3, que ahora tenemos a 70. 70 y en la posición 4 vamos a tener a 40. 70 es mayor a 40, sí, volvemos a hacer lo mismo. El auxiliar va a ser igual a 40 y esto en la posición, en la posición 4. En la posición 4 va a ser igual a el valor que tenemos mayor, que es 70. Y al final vamos a poner el otro valor, que va a ser 40. Ya acabamos de comparar ese primer valor, entonces volvemos a entrar aquí. Ahora nuestra otra variable va a valer 1. Ya que hicimos eso, volvemos a hacer lo mismo, pero ahora como ya tenemos comparados esos, nada más nos falta comparar volvemos a comparar, pero tenemos en la posición 1, ahora vamos a tener a 54. 54 es mayor a 60, no, entonces no se realiza nada y se guarda en el arreglo. Después vamos a comparar a 60 y a 68. Igual, como no pasa nada, solo se sale del ciclo y se guarda en el arreglo. Después vamos a tener a 68 y a 70. John va a guardar a 68 y otra vez en la posición anterior va a guardar al menor y se va a guardar en el ciclo. Entonces volvemos a comparar, pero ahora ya tenemos al valor del peso, tenemos 68. 68 es mayor a 70, no, entonces solo se sale del ciclo. Entonces en nuestro primer for vamos a tener que ahora j va a valer 2, 2 es menor a 4, sí, entonces entra nuestro otro for. Este for, acuérdense que es el que estamos usando para las posiciones. Entonces vamos otra vez en la posición, bueno, nuestro arreglo en la posición 0, vamos a tomar el peso que tenemos, que es 54, y en la posición 1, que es 60. Nuestra condición no se cumple, entonces se sale y solo se guarda. Ahora en la posición 1 tenemos a 60 y en la 2 tenemos a 68. Igual no se cumple, se sale y solo se guarda. Después vamos a tener ahora a 68 y a 40. Como sí se cumple,
entramos y nuestro auxiliar va a valer 40. En esa posición vamos a dejar al mayor, que es 68, y en la posición anterior vamos a dejar al menor, que es 40, y se guarda en el arreglo. Como si se cumple, sale y ya se incrementó de nuevo. Pero como ya cumplió todas las veces de este for, entonces se sale e incrementa en el primer for. Ahora nuestro primer for va a incrementar, nuestra j va a valer 3, 3 es menor a 4, sí, entonces entra nuestro otro for y vamos a iniciar desde i con 0. Y bueno, nuestro arreglo en la posición 0, vamos a tomar el peso, que es 54, y en la posición 1 va a ser 40, 54 es mayor a 40, si se cumple, entonces lo metemos al auxiliar nuestro valor, metemos 40, en esta otra posición metemos a 54 y en nuestra posición anterior, es decir, en la 0, metemos a 40. Entonces ya después lo metemos a nuestro arreglo. Ahora vamos con la posición 2. En la posición 2 tenemos a 50, nuestra posición, no, y ahora vamos a la posición 1. En nuestra posición 1 tenemos a 54 y en la 2 tenemos a 60. 54 es mayor a 60, no, entonces eso nos indica que ya está ordenado. Entonces nos vamos y lo ingresamos solo a nuestro arreglo. Ahora compara los otros, que son 60 y 68. Como 60 no es mayor a 68, entonces sale del ciclo y se guarda en nuestro arreglo. Y por último, en nuestra posición 3, tenemos a 68 y en nuestra posición 3 más 1 tenemos a 70. 68 no es mayor a 70, entonces sale y se vuelve a guardar en nuestro arreglo. Para que vean que esto es verdad, lo corremos y nos van a aparecer los datos ordenados. Ya tenemos que primero es el peso de 40, luego el de 54, el de 60, el de 68 y el 70. Y eso sería todo.